Hola, hola, ¿cómo están? Una vez más nos encontramos aquí juntos para compartir este tiempo con la palabra de Dios. Eh, la semana pasada comenzamos estudiando o viendo juntos un poquito en la historia del Evangelio según San Lucas, en el capítulo 5, versículo 1 al 11. Vamos a leerlo rápidamente para recordar algunas cosas así. Dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpeaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores que habían descendido de ellas lavaban sus redes. Versículo 3. Entonces, entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron seña a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarle, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que con él estaban, asimismo de Jacobo, de Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombre. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. La semana pasada nos concentrábamos en este pasaje centralizando principalmente el versículo 5, que dice así: respondiendo Simón dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Es interesante recordar la importancia central que tiene este versículo y esta declaración de Pedro, ¿verdad?, en esta pequeña historia. Porque si esto que Pedro declaró aquí no hubiera pasado, quizás la historia no hubiera tenido sentido. Pero tuvo sentido esta historia y tiene sentido, tuvo sentido en la vida de Pedro y tiene sentido en nuestras vidas también, cuando le damos importancia a esta declaración. Cuando vemos a un Pedro pescador renunciando a todo, esforzándose para obedecer, o hacer aquello que el Señor le estaba pidiendo. Recuerdan, era al comienzo y al principio de la historia de Jesús y sus discípulos. No conocían mucho de él, pero Pedro, sin embargo, pudo ser sensible a la voz del Señor, a la palabra del Señor, y pudo responder tal como el Señor esperaba que lo hiciera. Y ante esto sucedió el milagro del obrar de Dios en la vida de Pedro y en todas las circunstancias. Recuerdan que decíamos, porque Pedro declaró esto, nos mostró o nos muestra un ejemplo de obediencia a la palabra, ¿sí? Obediencia a la palabra. Y la importancia que tiene el obedecer la palabra, o el haber obedecido Pedro la palabra de Dios. Y bueno, también la importancia que tiene en nuestras vidas, ¿verdad? Pensábamos juntos. Y es interesante ver algunas cosas que comenzamos la semana pasada a ver juntos. Lo que vimos la semana pasada tenía que ver con la respuesta de obediencia de parte de Pedro, ¿verdad? La respuesta de obediencia, que tiene que ver y está centralizada en este versículo. Pero recuerden que Pedro allí dice esto habiendo entendido y comprendido quién era el que le pedía que fuera a pescar.
pero también viendo su propia realidad. Había trabajado toda la noche, ¿se acuerdan? Había un cansancio físico y el Señor le pedía un esfuerzo, doble esfuerzo físico. Él había trabajado toda la noche, quería descansar, pero sin embargo el Señor dice, vamos a pescar. Y Pedro tiene que hacer un doble esfuerzo físico. También él tenía que hacer un doble esfuerzo para entender, ¿sí? Para entender intelectualmente lo que el Señor estaba pidiendo, porque recuerden que Pedro era un experto en la pesca, era un pescador experimentado, y había trabajado toda la noche porque él sabía que era el tiempo, el momento, donde los peces salían de sus lugares, de sus escondites, para desplazarse en el mar, así en el lago, y Pedro sabía que era la oportunidad para atraparlos, de noche, pero el Señor le estaba pidiendo en una hora y en un momento inadecuado para Pedro. Pedro sabía que no era el tiempo, no era el momento para pescar. Y no voy a hablarles acerca de la pesca, aunque hablamos la semana pasada un poquito, ¿verdad? La importancia de entender los peces cuando vas a pescar, el hábitat de los peces, ¿verdad? Porque todo eso te hace ser más efectivo. Pero todo eso se derrumbó ante el pedido del Señor, y Pedro dijo, aunque no entiendo, vamos a pescar. Es tremendo. Pero también Pedro tuvo un doble esfuerzo emocional. Recuerden que él era el líder de aquellos pescadores, el que influenciaba, el que guiaba al grupo. Y no era fácil para Pedro decirle a aquellos, bueno muchachos, vamos otra vez, vamos a pescar otra vez. Estoy seguro que muchos se han burlado de Pedro, se han enojado algunos con Pedro, no han entendido lo que le estaba pidiendo, y él no podía decirle porque me lo pidió Jesús, porque ellos no conocían de Jesús, porque ¿quién era Jesús? ¿Verdad? ¿Qué conocía de pesca? Podía ser muy capaz de enseñar a la multitud le seguía, lo escuchaba, pero pesca. Y ellos decían, no es posible, Pedro. Y hasta quizás se llegaron a burlar de Pedro, ¿verdad? Y es evidente en el pasaje porque vemos que Pedro después lo tuvo que llamar, ¿verdad? Cuando pescó, cuando llenó sus redes. Entonces, por lo tanto, un esfuerzo emocional. Pero valió la pena, valió la pena. Y veíamos y meditábamos en esa importancia que tiene el obedecer la palabra. No importa cuánto estemos físicamente cansados o no, el hecho de saber que tenemos que hacer un doble esfuerzo, o quizás intelectualmente, porque todo pasa a veces por nuestra mente, ¿verdad? Cuando allí el Señor, y vemos que el Señor nos pide algo específico, nuestra mente empieza a elaborar cosas, respuestas, resultados y a hacer cálculos, ¿verdad? Y a veces es incomprensible para nosotros lo que el Señor nos pide, pero si el Señor lo pide debe ser bueno. Bueno, aquí lo vemos que fue bueno, ¿verdad? Y bueno, a veces los conflictos emocionales, ¿verdad? Cuando tenemos que enfrentar personas con nuestras decisiones de obediencia a Dios, no es fácil. Pero sí, quiero que hoy enfoquemos juntos acerca de los resultados de la obediencia. Esto nos va a animar mucho más, ¿verdad? Esto nos va a animar mucho más. Porque de esfuerzo, de sacrificio, de luchar en nuestra mente, en nuestro físico, en nuestra mente, en nuestras emociones, no es cosa que nos guste. Pero, ¿sabes? Es interesante que los resultados nos animan. Y seguramente estos resultados, como me animaron a mí y me animan a mí, seguramente te van a animar a ti también en esta hora. Así que es interesante. ¿Qué vemos en cuanto a los resultados? La primera cosa que vemos es el milagro de los peces, ¿verdad? El versículo 6 dice, y habiéndolo hecho. Miren cómo comienza ese versículo, interesante, ¿verdad? Cómo el evangelista pone las palabras exactas, el Espíritu Santo de Dios guiando al evangelista, para que comunicara exactamente lo que Dios quería comunicar. Porque dice aquí, y habiéndolo hecho, ¿ven? Habiéndolo hecho. Si Pedro no lo hubiera hecho, si Pedro no hubiera dicho, sí Señor, vamos a pesar de todo, ¿qué hubiera pasado? Nada en la vida de Pedro. Nada. No hubiera sucedido nada.
Pero sin embargo, habiendo obedecido Pedro y habiéndolo hecho, habiendo arrojado las redes, encerraron, dice, gran cantidad de peces y su red se rompía. Qué bárbaro, ¿verdad? Miren, a mí me llama poderosamente la atención, ¿no? Cómo el Señor hace posible todas las cosas cuando le obedecemos. Cómo el Señor hizo esto, un milagro de encerrar gran cantidad de peces en el momento más inoportuno para pescar, en el momento menos adecuado. Pero el milagro de Dios hizo posible, la voz de Dios, ¿sí? La voz de Dios y los propósitos de Dios hicieron posible que esos peces se encerraran en esa red. Qué tremendo, ¿no? Ofrecieran su vida para hacer posible el milagro de Dios, para hacer posible que sucedieran resultados en la vida de Pedro. Tremendo, ¿verdad? Y allí dice que encerraron gran cantidad de peces. El milagro, el milagro. Siempre enfocamos en esto y es tan importante, pero no es todo, no es todo, no son todos los resultados. Porque hay otros resultados, no solo el milagro de los peces que se encerraron en esa red, la cantidad de peces, cientos o quizás miles de ellos, no sé, sino que aún más, fíjense, porque el resultado no solo hizo posible el milagro, sino también benefició a las personas que estaban con Pedro. Tremendo, ¿verdad? Porque dice que habiendo encerrado tan cantidad de peces, dice, ¿qué hicieron? Versículo 7, entonces hicieron seña a los compañeros que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarle, miren, y vinieron y y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Miren qué bárbaro, ¿verdad? ¿De acuerdo a los amigos de Pedro? Los compañeros de Pedro que se quedaron allí diciendo, Pedro, estás loco, mira, ¿qué quieres hacer? Es imposible hasta ahora, es imposible que saquen nada, no hay nada, Pedro, no hay nada, los peces están durmiendo, descansando, no vas a agarrar nada. Y hasta se burlaban quizás de Pedro, pero sin embargo, ante la obediencia de Pedro, ellos mismos fueron beneficiados. Qué tremendo, ¿no? Porque tuvieron que acudir a la ayuda de Pedro, pero a la vez también ayudarse ellos mismos, ¿no? Porque recuerden que para ellos la pesca no era deporte, ¿no? Era un medio de vida, era el sostén de la familia, era el saber que los resultados de las pescas hacía posible el sostén de la familia, el bienestar de la familia, ¿verdad? Los proyectos de la familia. Y allí, porque Pedro obedeció, sus compañeros, sus amigos, los más íntimos que convivían y compartían con él tiempo, fueron beneficiados. Qué tremendo, ¿no? El milagro de la pesca. El milagro en sí, los peces, que fueron obedientes también a la palabra. El milagro que benefició a los amigos, compañeros de Pedro, pero uno más. Los resultados, no solamente en el milagro de la pesca, la cantidad de peces, no solamente en la vida de los amigos y compañeros de Pedro, sino también el resultado en la misma vida de Pedro. Qué maravilloso, me encanta esto, quizás es la parte más importante, ¿verdad? Porque dice el versículo 8, viendo esto Simón Pedro. Fíjense, viendo esto, ¿qué vio Pedro? El milagro. ¿Qué vio Pedro? El milagro de los peces. Pero, ¿sabe? Para Pedro significaba algo imposible. Para la experiencia de un pescador como Pedro significaba algo imposible. Pero sin embargo lo estaba viendo con sus propios ojos. Pero fíjense qué interesante, porque dice, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. ¿Qué pasó con Pedro aquí? ¿Verdad? ¿Qué pasó con Pedro? Porque viendo esto, dice el Evangelio, ¿verdad? Viendo esto. ¿Qué estaba viendo Pedro, el milagro? Pero Pedro no se enfocó solo en el milagro. ¿Vieron lo que nos pasa
Siempre nos enfocamos en los resultados. Y a veces nos enfocamos tanto que nos perdemos la gran lección por enfocarnos solo en el resultado. Pedro no se enfocó solo en los peces y en los resultados de haber pescado tanta cantidad de peces, recuerden, significaba para Pedro un bienestar económico, el sustento de su familia, el bienestar de su familia, seguramente proyectos que tenían como familia, ¿verdad?, que eran posibles a través de esa pesca, porque eso implicaba capital para la vida de Pedro. Pero Pedro no se quedó enfocado en el milagro. Pedro se quedó o pudo ver más allá del milagro. Pedro pudo ver el autor del milagro. Y eso es lo maravilloso de este pasaje. Eso es lo maravilloso de la obediencia. Eso es lo maravilloso que pasa en la vida de Pedro, como puede pasar en tu vida y en mi vida. Cuando podemos ver el autor del milagro. Dios tiene que usar cosas a veces que no entendemos, ¿verdad? Dios tiene que pedirnos cosas a veces que no comprendemos ni entendemos y que nos cuesta hacer. Pero cuando lo hacemos en obediencia a la palabra de Dios, podemos ver con claridad quién es el que está pidiendo, quién es el que nos está guiando, quién es el que dice tirar la red, tirar la red, porque aunque te parezca imposible, yo puedo hacer lo imposible posible con mi palabra y con mi poder. Y Pedro pudo ver a Jesús como no lo estaba viendo hasta este momento. Pudo ver a Jesús de tal forma que dice que cayó de rodillas ante Jesús. Qué bárbaro, ¿no? Cayó de rodillas ante Jesús. Y dijo algo interesante: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Qué maravilloso, ¿verdad? Qué maravilloso cuando podemos ver la santidad de Dios. Pedro no estaba viendo solamente la mano de Dios a través del milagro de los peces. Pedro estaba viendo el rostro de Dios. El rostro de Dios. De un Dios santo, poderoso, maravilloso, pero santo, 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 dice la Biblia, que viene a nosotros, hombres pecadores, para hacer milagros en nuestra vida, en nuestro corazón, para obrar en la forma que solo Él puede hacerlo, para entrar en lo más íntimo de nuestro ser y hacernos entender quiénes somos. Y hacernos ver realmente nuestra condición delante de un Dios santo, que no merecemos nada, pero que la gracia de Dios, la misericordia de Dios, la bondad de Dios, que llega a nuestras vidas para guiarnos a través de su palabra y orientarnos hacia aquellas cosas que son buenas y que producen resultados maravillosos en nuestra vida. Qué bárbaro, ¿verdad? Qué bárbaro. Dios nos anima a través de su palabra a ser obediente a ellas. Dios nos muestra a través de este ejemplo a darle valor a la palabra de Dios en nuestra vida. ¿Cómo es posible que Dios haga milagros si nosotros no le permitimos en nuestra vida, verdad? Él viene a nosotros como vino a la vida de Pedro, diciéndonos: vamos a pescar, sugiriendo cosas y pidiendo cosas en nuestra vida que tienen resultados inmediatos
muchas veces vemos la mano de Dios. Si tuviéramos tiempo, te contaría mi propia experiencia, ¿no? Las veces en las cuales me sorprendí de ver la mano de Dios obrando de una forma clara. ¿Viste? Cuando vos decís, este es Dios, este es Dios. Dios hizo posible esto en mi vida. Dios proveyendo, cuidando, sustentando mi vida. Te digo, no son muchas las veces, mejor dicho, no son muchas las veces, y es una lástima. Pero, ¿sabes? Esas pocas veces que sucedieron en mi vida, marcaron mi vida. Ver el milagro de Dios, que pude entender que solo era posible por el obrar de Dios que esto sucediera. Como le pasó a Pedro, ¿verdad? Pero, ¿sabes? Quizás de esas pocas veces, menos veces fueron las que realmente pude sacar mis ojos de los peces, del milagro en sí mismo, y ver al autor del milagro. Pedro nos anima a que miremos el autor. Pedro nos anima en primer lugar a ser obediente, ¿no? A responder obedientemente a la palabra como él lo hizo, ¿verdad? A pesar de. Pero Pedro también, o la historia de Pedro, nos muestra también los resultados maravillosos. Resultados que pueden suceder en mi vida y en tu vida. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 9, dice que debemos ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos, ¿verdad? Debemos ser hacedores de la palabra, obedecer, cumplir la palabra, para ver los resultados de la palabra. ¿Sabes? En Santiago, capítulo 1 también, versículo 22 al 25, vamos a ver allí cómo Santiago, tratando de animar a los hermanos, va a decir que no debemos ser cortos de vista, ciego, dice la palabra. Pero la palabra así ciego implica miope, alguien que tiene una visión borrosa del obrar de Dios. Y eso significa, ¿sabes?, que muchas veces nosotros no podemos ver el total de la obra de Dios en nuestra vida porque tenemos una visión corta. Miramos solo los milagros, pero no vemos el autor de los milagros. ¿Sabes? 3 lecciones importantes que tienen que ver con esta historia, ¿verdad? Veíamos allí la importancia de obedecer la palabra. Vemos allí que cuando obedecemos la palabra hay resultados, no solamente en las cosas prácticas que se cambian en nuestra vida y en nuestro alrededor, no solamente que nuestra obediencia beneficia a los que están a nuestro lado, quizás nuestra familia, nuestros amigos, nuestro barrio, nuestra ciudad, el mundo cambia cuando el cristiano es obediente, ¿verdad? Cosas pasan en este mundo cuando los cristianos vamos obedeciendo la voz de Dios, la palabra de Dios. Pero también, ¿sabes quién? Podemos ver que Dios, sobre todas las cosas, quiere cambiarnos a nosotros a través de la obediencia. Quiere hacer una obra única en tu corazón y en mi corazón. Yo me imagino ese momento. Yo espero ese momento. ¿Qué tal vos? Una hermosa historia, con hermosas lecciones.
para tu vida y para mi vida. Que Dios bendiga su palabra en cada uno de nosotros y que podamos meditar en estas verdades y animarnos a vivir buscando la voluntad de Dios, buscando obedecer a Dios, sabiendo que eso trae verdaderos resultados en cada uno de nuestros corazones. Que Dios te bendiga, hermano. Nos encontramos la próxima semana, Dios mediante.